Siguiendo con el tema de campos conservativos, vamos a recordar el rotacional de un campo vectorial. Definimos el rotacional de un campo vectorial dado como F con componentes M, N, P. El rotacional es el producto vectorial del operador nabla por el campo vectorial. Si desarrollamos este producto, obtenemos esta expresión, ¿sí? O sea, tiene este componente en dirección Y, esta en dirección J y esta en dirección K. Si el rotacional de un campo vectorial es 0, se dice entonces que el campo es irrotacional. Hasta ahí algo que ya habíamos visto nosotros, ¿no? Podemos utilizar el concepto de campos conservativos utilizando el concepto de rotacional. Y si mi campo tiene estas componentes M, N, P dependientes de X y Z, será conservativo solamente cuando es irrotacional, ¿sí? O sea, el rotacional de esta función vectorial me da 0. En esas condiciones, ¿sí? Vimos entonces que la componente X, la componente Y, la componente J y K tendrían que anularse. O sea, se cumplen las mismas condiciones que habíamos visto, pero ahora utilizando el concepto de rotacional. Por ejemplo, queremos hallar una función potencial para esta función. Si f es una función, f minúscula, una función escalar tal que esta función es el gradiente de la función, entonces la derivada con respecto a x es esta componente, con respecto a y es esta componente, con respecto a z es esta componente. Si integramos con respecto a x, 2xy, obtenemos x cuadrado más y. Si integramos con respecto a y esta componente, obtenemos x cuadrado y más z cuadrado y. A esto le agregamos una función iz. Fíjense que es una función iz porque esta función, su derivada va a ser 0. Entonces, al hallar la integral no hace ninguna diferencia. La misma cosa, como acá estoy integrando con respecto a y, le agrego como componente una función de xz cuya derivada también es 0. Y cuando integre con respecto a z, esta última componente, que me da z cuadrado y, le agrego una función h de xy. Veo ahora que x cuadrado y se repite, ¿sí? X cuadrado y z cuadrado y también se repite, va a formar parte de mi función f, ¿sí? Y la función iz, podría considerar que esta es la función xz, podría considerar que es alguna otra, ¿verdad? Entonces, al final mi función queda como x cuadrado y más z cuadrado y más una constante. Si yo hago el gradiente de esta función, tiene que volver a representarme esto. Vamos a hacer, por ejemplo, aquí, si hago con respecto a x, me va a dar 2xy, ¿sí? Coincide con la componente y. Si hago con respecto a y, me va a dar x cuadrado más z cuadrado, coincide. Y si hago con respecto a z, me va a dar 2iz, que también coincide. Entonces, esa va a ser la función potencial. El teorema fundamental de las integrales curvilíneas consiste en lo siguiente. Si yo tengo una curva suave a trozos en el plano dado por esta ecuación vectorial para t entre a y b, tengo un campo vectorial que es conservativo en R, en donde estas funciones son continuas en este intervalo, entonces el trabajo, ¿sí? La integral curvilínea de f punto diferencial R, ¿sí? Va a ser igual sencillamente a la integral curvilínea del producto punto del gradiente de f por diferencial R. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Significa que voy a poder tomar sencillamente la función f, aplicar a la función f el valor x de b y de b y restarle los valores de x de a y de a. ¿Sí? O sea, es igual a la función potencial en el punto final menos la función potencial en el punto inicial. ¿Sí? Para esto necesariamente debe cumplirse esta condición. Este teorema fundamental establece que el campo vectorial f
es que si el campo es conservativo, la integral de línea es simplemente los valores de la función potencial en el punto final menos el punto inicial. Algo muy parecido a lo que estudiamos en el cálculo integral normal, ¿verdad? ¿Sí? El teorema de Barrow establecía algo muy parecido, solo que ahora se da para integrales curvilíneas y se puede utilizar para la obtención del trabajo. Por ejemplo, vamos a considerar el campo de fuerzas este. 4x e a la z en dirección y coseno y j más 2x cuadrado e a la z en dirección k. Y la curva, esta curva de la figura, fíjense, no es una curva continua, vamos a tener que parametrizarla. ¿Sí? Vamos a tener que parametrizarla. Y queremos encontrar la integral curvilínea de f de r, o sea, el trabajo que hace este campo al recorrer esta curva. Ahora bien, si nos fijamos en f, lo primero que podemos hacer es hallar el rotacional. Si hallo los rotacionales, me doy cuenta que cumplen estas tres condiciones anteriores que había yo establecido. ¿Sí? Entonces, la derivada de p con respecto a y la derivada de q con respecto a x son iguales. La derivada de p con respecto a z y la derivada de r con respecto a x son iguales. La derivada de q con respecto a z y la derivada de r con respecto a y son iguales. ¿Qué quiere decir? Que este campo es conservativo. En este ejemplo vamos a calcular de dos maneras distintas. Una usando la función potencial y también un camino alternativo C'. ¿Qué quiere decir? En vez de tomar todo esto como una curva que voy a hacer suave a trozo, voy a tener que parametrizar, voy a tomar sencillamente el punto inicial y el punto final aplicando la propiedad que habíamos visto anteriormente. Entonces, con un camino C' que inicia en 2, 0, 4 y termina en 0. Entonces voy a parametrizar esto. Esta curva C sub 1 me queda parametrizada T, 0 y 4. Y fíjense que solo varía en la dirección X. 2 y 4 0 y 4 se mantienen constantes. Y esta solamente varía en dirección Z, o sea, X y Y se mantienen constantes 0, ¿verdad? Es solamente T. Parametrizo y me da esta parametrización. Entonces, voy a hallar la integral curvilínea en esta curva C sub 1 y sumarle la integral curvilínea de la curva C sub 2. Y voy a tener que derivar mi vector correspondiente a cada una de ellas. Cuando haga esta derivación de R1, y voy a obtener 1, 0, 0. Cuando haga la derivación de R2, voy a obtener 0, 0, 1. Y esta es la forma en que está expresada paramétricamente mi campo vectorial F. ¿Sí? Tiene estas condiciones de parametrización considerando en cada uno de ellos. Fíjense que acá X vale T, Y vale 0, Z vale 4. ¿Sí? Entonces cambio en la expresión de F y queda todo en función de T. Y en la segunda, ¿sí? Otra vez tomo los valores X igual a 0, Z igual a T y eso cambio acá. Por eso me dan estos valores. Hago este producto vectorial y al final obtengo una integral solamente en T, fácil de realizar, cuyo resultado es este. ¿Sí? Recuerden que siempre hay que sumar. La segunda manera, ¿sí?, es encontrar una función potencial. Es tratar de encontrar la función potencial de f y definir entonces si es o no conservativo. ¿Sí? Mi derivada de f con respecto a x, mi componente y de f, x de f, la derivada con respecto a y es mi componente j y la derivada con respecto a z mi componente k. Hago la integral con respecto a x, me queda 4 de esta, ¿verdad? 4x e a la z sale afuera y la componente de 4x x cuadrado sobre 2 me queda al final esto, más una función de y z. Integro coseno de y con respecto a y, me da seno de y más una función de xz. E integro esto con respecto a z, ¿sí? Me ha dado x cuadrado por e a la z, más una función de x. Veo que se repite esta función, esta, y le sumo entonces una constante. Esta es mi gradiente. ¿Sí? Como mi campo, considero el campo es el gradiente de esta función, entonces es conservativo. ¿Qué voy a hacer entonces? Voy a aplicar
la propiedad fundamental. Voy a darle los valores iniciales y finales en 0, 0 y en 2, 0, 4, ¿sí? Y eso me va a volver a dar el valor de mi integral curvilínea total. El valor de la integral curvilínea total. Otro ejemplo. Quiero evaluar esta integral, donde f vale esto y c sub 1 es esta trayectoria semicircular. Fíjense que esta trayectoria va de 0, 0 a 2, 0, según esta figura. Se tienen tres opciones. Se puede utilizar el método presentado en las secciones anteriores. A lo largo de la curva dada, hago la parametrización de C sub 1, hago la parametrización de C sub 2, ¿sí? Parametrizo R de t, me va a salir 1 menos coseno de t en dirección y más seno de t en dirección j, para t entre 0 y pi en este caso. Hago diferencial R y multiplico eso, ¿sí? Ya que esto es x y esto es y, cambio los valores acá y obtengo f parametrizado en t, que multiplico por diferencial R, por este, y obtengo una expresión en t. Hacer esta integral, fíjense que es bastante difícil, ¿verdad? Por eso dice, va a desanimar a cualquiera que haya usado. El segundo, se puede encontrar una función potencial, ¿sí? Entonces decimos, bueno, f mayúscula es la potencial de f y encuentro esa potencial de f. Y le doy el valor inicial y final aplicando la propiedad fundamental, ¿sí? Y la tercera, sabiendo que f es conservativo, como el valor de la integral es independiente de la trayectoria, puedo reemplazar la trayectoria semicircular con una trayectoria más simple que vaya desde 0, 0 hasta 2, 0. ¿Sí? Entonces es mucho más fácil de parametrizar, ¿sí? Hallo derivada de R y también parametrizo f. Tomo los valores correspondientes, me da I más J, y al final obtengo una integral bastante fácil de realizar. De estas tres opciones, aparentemente la tercera es la más sencilla.